Gracias a todos. Realmente es un ejemplo. Enorgullece ser empleados de comercio. Tener la estructura sindical. Tener este vasto dirigencia a nivel nacional. En todo el país está la delegación, la agencia, el sindicato. Son una estructura sindical realmente importantísima. Cordina hizo una referencia a Brasil. Y yo quiero recordarles también, no solo Brasil, el mundo. El mundo. Y fíjense bien lo que les digo. El mundo no tiene esta organización sindical que tenemos nosotros. Y esto viene a cuenta de la historia de esta Argentina. Esta historia que tiene un profundo sentido social, un profundo compromiso político, porque hemos sabido construir a lo largo y a lo ancho de la Argentina un país allá por los años 45 que tiene una identidad política que supera cualquier ideología progresista en el mundo. Porque Argentina tiene su cualidad, tiene su formación, tiene su compromiso. Claro, evidentemente Argentina del 45 no es Argentina de este año o de estos años. Evidentemente el mundo ha cambiado en la evolución técnica a pasos agigantados, en el descubrimiento de tecnologías que ya supera la capacidad humana, y el tema es también cómo nosotros vamos a enfrentar estos desafíos. Y hoy tenemos una realidad política social que realmente nos pone a prueba. Nos pone a prueba porque los que estamos formados hace muchos años en la militancia social, humanística, comprometidos con la justicia social, tenemos un desafío. Hemos pasado todos los gobiernos que ustedes pasaron también, que se podamos imaginar. Dictadura, democracia, semidemocracia, frente, fraudes, todo lo hemos pasado en la Argentina. Y sin embargo, las organizaciones sindicales siguen de pie y enfrentando los desafíos del mundo moderno. Porque nosotros tenemos que estar preparados, porque nosotros tenemos que tener respuestas, a pesar de las vicisitudes políticas que transcurren en la Argentina. Hoy enfrentamos una realidad política totalmente diferente. Hemos hablado anoche con algunos movimientos y hemos visto cómo el mundo, cómo la Argentina está viviendo un tiempo democrático totalmente diferente a otros. Han pasado 2 comicios, han pasado hace 2 años las elecciones generales y encuentra en el poder actual un partido que se formó en la capital federal, que tiene muy pocos años de existencia, frente a las 2 grandes corrientes que siempre conducieron la Argentina, me refiero al radicalismo y me refiero al peronismo. ¿Cómo pudo ser que un partido tan joven, a lo largo y a lo ancho del país, habían ganado las elecciones en la Argentina? ¿Cómo los partidos tradicionales iban atrás de todo esto? Y es la discusión que tenemos hoy. Indudablemente, después de muchos avatares políticos y de muchos periodos políticos,
nos encontramos con una democracia bien instalada en la Casa de Gobierno y un Parlamento que no tiene la mayoría parlamentaria del gobierno de turno. Y por primera vez tenemos que negociar todo. El gobierno tiene que negociar con los senadores, el gobierno tiene que negociar con los diputados, el gobierno tiene que negociar con los empresarios y tiene que negociar con el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque el gobierno entró en una época de la historia argentina, una época económica argentina, donde ya está todo agotado. Y se dio cuenta que la Argentina ya no puede vivir de prestado. Argentina se quedó sin petróleo, sin gas, sin energía, sin trenes, sin vías, sin absolutamente nada que la haga funcionar por sí sola. Y entonces tiene que vivir de prestado. Ya llevan más de 70.000 millones de préstamos en la Argentina, de dólares, ¿no? La Argentina. Y entonces se dio cuenta que tiene que discutir una cosa central, que nos convoca, por supuesto, hoy en este debate, estas cosas que vamos a hablar, el tema de definir, después de toda esta historia, de todas las historias económicas que hemos vivido, Austral, convertibilidad, 2001, distintas monedas, las provincias, ustedes saben, tenían monedas distintas, estaba casi desintegrada la nación. Y llegamos a este punto, a este tiempo político muy diferente, porque los distintos gobiernos que sucedían tenían mayoría parlamentaria. Entonces no tenían necesidad de negociar. Pero este gobierno llegó a un límite tal que el compromiso heredado de administraciones anteriores tiene un costo social impresionante. El 30% de pobreza tiene la Argentina. Escuchen bien, de cada 10 argentinos, 3 son pobres, son desempleados, son de alguna manera gente que no vuelve más a trabajar, generaciones enteras. Y entonces tuvo que discutir así para dentro de su gobierno y para afuera de la sociedad, ¿cuál es el precio que tiene la Argentina para funcionar? No el partido, a lo que todos estamos acostumbrados, cuánto hay que recaudar, para qué tal o cual partido. No. ¿Cuánto cuesta la Argentina? Y entonces la Argentina cuesta un montón. Y entonces tiene que revisar algo central en los países que indudablemente tienen historia mucho más que la Argentina o mucho más progresista que la Argentina, o mucho más adelantados técnicamente. Hoy en el mundo se discute todos los días los impuestos. Los impuestos en el mundo son la recaudación real que tiene un país para vivir. Y la Argentina tiene una tributación tan arcaica y tan grande que es imposible sostenerlo. Es los impuestos más grandes de la región, por supuesto, y uno de los más grandes del mundo. Por eso aquellos que cuando vienen a decirnos que la Argentina no progresa o no hay inversión, porque tiene el costo laboral muy alto. Y la realidad es que la Argentina tiene el costo más alto en impuestos, por eso no vienen los argentinos. Por eso tenemos que enfrentar este debate, el debate impositivo, el debate tributario, el debate previsional, el debate laboral, y enfrentar a grandes pensadores. Esto que tenemos hoy como ejemplo es el sistema sindical argentino. Esto es lo que tuvimos que negociar en esta reforma laboral, que el sistema sindical permanezca intacto, que la organización nacional pueda discutir el convenio nacional en todo el país y para todos los empleados de comercio. Esto que venían a discutir los empresarios
Y por supuesto, los empresarios no vienen a invertir en la Argentina. ¿Por qué? Si cada 10 pesos que ponen, 7 tienen que ir a las arcas nacionales por impuestos, indudablemente otros países tienen otra manera de vivir, otra manera de sostenerse. Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia han hecho las reformas ya mucho antes. Y la Argentina tiene que presentar este debate. Y esta organización sindical es un ejemplo claro que no puede sucumbir en la discusión. Cada vez que el movimiento obrero tiene que salir a discutir reformas laborales, a mí me tocó discutir varias reformas laborales, siempre con los mismos personajes. De un lado los liberales, del otro lado es una incongruencia, el peronismo está en discusión, no tiene una ideología definida, y entonces tenemos que enfrentar desde el sindicalismo el tema de las exigencias que tiene la Argentina de reconstruir sus finanzas, de reconstruir sus costos y de reconstruir su materia impositiva. Nosotros tenemos que estar en claro qué estamos discutiendo en la Argentina. La reforma laboral tenía indudablemente muchos impedimentos para la vida sindical. Uno fundamental, que era poder discutir un convenio a la baja. Ustedes saben muy bien que la ley actual de contrato laboral dice que ningún convenio puede ser superado por uno menor. Y esto es lo que reina en la Argentina a través del 130, que discutimos en el 75, pero modificamos muchas veces. Yo lo discutí en la mesa de negociación. Nosotros incorporamos al convenio muchas conquistas desde el año 75 a la fecha y enfrentamos muchas reformas laborales. Pero este tenía marcado un tema importante, que era el costo. Pero el costo laboral no está dado por el salario, está dado por el costo que tiene, las cargas que tiene el salario. El tema principal en la discusión no era la reforma laboral, era la previsional, por la cual los jubilados van a dejar de recibir importantes sumas de dinero en los años venideros, en los años que vienen. ¿Por qué? Porque los impuestos nacionales son coparticipados. Quiere decir que los gobiernos tienen que recibir de la nación la tajada que le corresponde a ellos, o sea, en la participación entran 100, distribuimos 70, el 30 cierra en el gobierno nacional, y esto es un toma y daca permanente. Entonces los gobiernos llegaron, algunos ganaron y otros ganó el gobierno central, donde indudablemente nosotros formados en la vieja doctrina justicialista, veías cómo se perdió Mendoza, cómo se perdió Córdoba, cómo se perdieron provincias que indudablemente tenían un gran compromiso con la idea peronista, con el sentimiento social, humanitario. Nosotros decimos siempre, donde hay un conflicto hay un derecho, y ahí estamos que tener que estar nosotros, los dirigentes sindicales, que tienen la santa virtud de ser sabios y prudentes. Nosotros tenemos que sostener la gobernabilidad de este gobierno, porque indudablemente después de este gobierno tenemos que discutir entonces otra vez la Argentina. Alianzas, frentes, hicimos de todo en la Argentina, todo debatiendo de punta a punta, y nunca le hemos encontrado la vuelta, nunca. Siempre vino un advenedizo economista del tal o cual escuela formada en el mundo, por la cual siempre evitaba esta discusión que estamos teniendo. ¿Cómo se sostiene la Argentina? ¿Cuál es el costo de la Argentina? No tiene trenes, no tiene caminos, no tiene cloacas, no tiene agua, no tiene pavimento,
el 70 o el 80% se transporta en camión, donde el costo es tremendo, donde una mercadería que viene del sur llega acá a la capital y aumenta 500 o 600%. ¿Cómo puede ser que nos quedemos sin trenes? ¿Cómo puede ser un territorio de la extensidad que tiene la Argentina no tenga ferrocarriles? ¿Cómo puede ser que para llegar a Ushuaia tengamos que tardar 2 días con camión? ¿Cómo puede ser que Argentina a 20 kilómetros nada más, o quizás menos, la mayoría no tiene cloacas? Cloacas, no dinero, cloacas. Y no tiene agua potable. Y entonces tenemos que discernir o analizar y visualizar. ¿Por qué ganó esta idea política del cambio? ¿Acaso no teníamos razón los que pensábamos de otra manera? ¿O no habíamos quedado en el tiempo pensando que la gente no ve los progresos del mundo? No ve que la gente de otro mundo vive mejor. ¿Cómo puede ser que el peronismo perdió en La Matanza? ¿Cómo puede ser esa Argentina pobre? Indudablemente, el discurso del PRO fue mucho más abarcativo. Pensar que ganó diciendo que iba a aumentar las tarifas, lo que estamos sufriendo hoy, que iba a aumentar la nafta, todo iba a aumentar, como va a aumentar ahora. Pensar que nació con un cambio y entonces todas las provincias que eran ricas y todo eso también tienen su crisis. Entonces la Argentina tiene que pensar realmente cómo va a crecer, cómo va a exportar, cómo se va a insertar en el mundo. Un mundo donde todos tenemos que pensar cómo gana para ponerle en una posición. ¿Cómo gana la derecha en Estados Unidos? ¿Cómo pierde Clinton? ¿Cómo los ingleses se separan de la Comunidad Europea? ¿Cómo estos fenómenos políticos, cómo a veces va hacia la derecha? En momentos en que nosotros fuimos formados ideológicamente, que en crisis sociales gana la izquierda. Y sin embargo gana la derecha. Dentro de poco va a ganar la derecha en Chile, después de Bachelet. Y otra vez vamos a tener a este muchacho otra vez de presidente. Entonces algo pasa en el mundo que nosotros, los dirigentes sindicales, que estamos formados desde el punto de vista ideológico en un compromiso social, humanitario, en un compromiso de servicios, tenemos que luchar para sostener y retroceder en orden sin ceder las cuestiones sociales. Y aquí viene a cuento lo que terminamos de negociar hace 2 días, que es la reforma laboral. Y la reforma laboral traería cuestiones muy importantes, como por ejemplo que este Congreso sesionara de esta conformación, de esta ideología. No hablo de ideología política, de esta ideología sindical, de conformar una federación desde el norte hacia el sur totalmente federal, con uno de los únicos sindicatos casi que tiene la personería gremial número 1 y que tiene todos sus sindicatos en formación, con personería gremial o no, pero que tienen una vida orgánica, por la cual lo que leímos hoy en el diario, los sindicatos van a dar de baja más de 3.000 sindicatos, formados con personería sin ninguna identidad, sin ninguna vida, como tienen las organizaciones sindicales de comercio. Por más que no tengan personería gremial, tienen vida, tienen presencia, tienen convenios, tienen obra social,
tienen lo que tienen que vivir, tienen que tener una vida sindical importante en cada ciudad de la República Argentina. Y entonces el tema es cómo enfrentamos este desafío. El gobierno tuvo que afrontar costos impresionantes. Habida cuenta el discurso que había tenido de cambio, no pudo cambiar de inmediato. ¿Por qué? Porque se encontró con un costo social supermillonario. Planes sociales, planes de esto, planes de lo otro, planes por no trabajar, para poder comer. Y entonces esto es increciendo. Cada vez más pobreza, cada vez menos inversión. Yo soy testigo, nosotros somos testigos, los que tenemos algunos años, de que si no hay inversión no hay trabajo. No es mentira lo de la ley laboral. Hemos reformulado muchas leyes laborales. Ningún país, ningún capital viene por el costo laboral. Viene por sus leyes económicas. ¿Cómo puede ser que Argentina, con la deuda que tiene, con la que saldó anterior, con la deuda que empezó a crecer con este gobierno, que lleva más de 70.000 millones de dólares en deuda, y que llegó al final? Está bien que en el mundo el dólar está en baja, la tasa de interés está en baja, y es un momento bueno para endeudarse. Pero también los que prestan la plata hacen los cálculos. ¿Y cómo la van a devolver ustedes? Tuvieron que llegar a la cesación de pago en el gobierno anterior con 42% de inflación en el último año, con un costo impresionante en materia social, con jubilaciones hechas no solamente las de privilegio, sino jubilaciones que le dieron a la gente sin trabajar. Más de 2 millones de jubilaciones sin trabajo le dieron. Y era una forma de asistencia social, de darle a la gente. La gente pide trabajo, no pide asistencia, pide realmente lo más dignificado que hoy tiene el ser humano con sus manos, poder trabajar. Pero no hay trabajo en la Argentina. Y este es un desafío que tenemos que afrontar. Es la ley laboral, la hemos modificado en cuanto a la esencia. Queda el convenio nacional, queda la organización sindical tal cual con la ley sindical actual, y tiene algunas modificaciones que nosotros sabremos sortear en la discusión convencional, como hemos pasado muchas veces. Hemos sacado eso que leímos, el banco de horas, por la cual las horas extras se acumulaban y se pagaban al año. No se pagaban, se compensaban al año. Por supuesto, este gobierno tiene el presidente que viene de un partido joven, pero que tiene algo de popular, porque fue presidente de Boca. Y yo lo conozco desde ahí. Siempre conversé con él. Hace 2 días me llamó a mi casa. Me dice: Armando, no se tiren contra la reforma previsional, porque no tenemos más plata. Ya es difícil endeudarse. Sí, pero digo, Mauricio, no puede ser que te quedes sin plata y la plata te la pongan los jubilados. Algún mango más vamos a tener que pedir prestado, porque a los jubilados no lo podemos llevar a la miseria. Esto no es posible. Mauricio, la reforma laboral la vamos a aprobar, la vamos a modificar, la hemos negociado con Triaca y le hemos sacado todo lo que no podemos aceptar. No por no aceptar, porque esto impide de alguna manera que las inversiones en la Argentina no vengan. Hemos charlado ya que la competitividad argentina no pasa por el costo laboral.
Primero pasa porque el costo impositivo en la Argentina, ¿cómo puede ser que para comer, nada más que para comer, pagamos el 21%? ¿Cómo puede ser que nosotros recibimos un salario que apenas nos alcanza para comer y el Estado se lleva el 21%? Ese es el ejemplo más gráfico que doy yo en las negociaciones que tenemos con el gobierno. Y por supuesto, en este gobierno tenemos ministros que son gerentes de empresas. Y los gerentes de empresas están formados en otra teoría económico y política de la Argentina. Son gente que buscan resultados, sin poner a la izquierda cuánta gente cae, cuánta gente va al desempleo, cuánta gente va a la pobreza. Si los números cierran, después lo demás es cuestión de... Porque están un poco soberbios en función de que si ellos ganaron 42% de los votos y ganaron en el Gran Buenos Aires, donde no se puede creer que la gente que para los días de lluvia no puede ir a trabajar porque está todo el barro, y ganaron con la pobreza y empezaron a traer las máquinas y empezaron a pavimentar y empezaron a poner cloacas, entonces ellos dicen: a nosotros los números nos van a cerrar siempre, porque nos vamos a dedicar a esa gente. Bueno, esta es una discusión que tenemos cada vez que discutimos la reforma laboral. Entonces quiere decir que un trabajador tiene algunas cosas que nosotros no nos podemos oponer, como el blanqueo. ¿Cuánta gente está en negro? ¿Y está en negro por qué? ¿Por el salario? No, está en negro por las cargas que tiene. Y entonces volvemos a discutir el impuesto. El impuesto es a las cargas del salario. Y entonces está en discusión todas las contribuciones que tenemos todos los sindicatos, a través de las mutuales, a través de todos los que tenemos en los sindicatos. Bueno, esto lo tuvimos que discutir. Y entonces viene el tema de OCK. El empleado de comercio tiene 2 salarios. Este que discutimos en la paritaria y la obra social. OCK es un salario. Y esto es importante rescatarlo como definición. Porque yo vivo en la CGT a otros gremios. Nosotros tenemos 2.180.000 beneficiarios de comercio de obra social. Y hay que dar obra social a 2 millones de personas, con el 9% de salario. Y esto evidentemente no alcanza para el PMO, el Plan Médico Obligatorio, que tenemos que tener las obras sociales, porque evidentemente tener casi 11.000 discapacitados en nuestra obra social es mucha plata. Sobre la desgracia de tener gente así, tenemos el costo que lleva implícito sostener a un discapacitado. Y menos mal que hicimos el sanatorio. Y menos mal que hicimos el sanatorio. Porque hacer 1.500 intervenciones quirúrgicas por mes, hacer lo que estamos haciendo ya en el Sanatorio Sagrado Corazón, con su hotel de apoyo para los familiares que vienen del interior a apoyar a sus enfermos, y hacer todas las grandes cirugías y los trasplantes que ya piensa hacer el Sagrado Corazón, es un ahorro enorme. Antes nosotros hacíamos los trasplantes o en Favaloro o en el Hospital Austral. Hoy lo está haciendo el Sagrado Corazón. Hoy los grandes cirujanos de trasplante no tienen vergüenza de venir a un sanatorio social a hacer su intervención. Hoy casi lo piden como culpa social, porque el Sagrado Corazón es de una calidad técnica y humana impresionante, no por ser presidente de la obra social, o ustedes que son los beneficiarios del sistema, pero entrar en el Sagrado Corazón es entrar a uno de los mejores sanatarios de la Argentina.
Y todos los compañeros que por esas casualidades tuvieron que recurrir al sanatorio lo saben. Pero nos quedó chico. Indudablemente, la gente al ver la calidad, el calor, los médicos, las enfermeras, la gente que trabaja en el Sagrado Corazón, realmente le da un calor humano, mejor que un hospital, mejor que un hospital. Y tiene todos los adelantos científicos, toda la maquinaria que ustedes pueden ver hoy en el mundo, y estamos renovándolo, casi 2 o 3 años renovamos el material tecnológico que tiene el sanatorio y podemos dar la mejor medicina. Y está catalogado como uno de los sanatorios de mejor calidad que tiene hoy la Argentina. Hemos recibido premios internacionales en esa materia. Y nos quedó chico porque la gente apenas, sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, como lo puede hacer en el interior en cada sanatorio, lo primero que hace es se siente mal y se va al sanatorio. No pide turno, no pide nada y se va. Claro, espera 1, 2 horas, 3 horas, porque sabe que se va con el diagnóstico y el medicamento gratis. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros. Eso no un salario. El Sanatorio Sagrado Corazón es un salario que lo pagamos todos, pero que lo tenemos que defender. Lo tenemos que defender porque de alguna manera la gente no puede con su salario afrontar el riesgo médico. No lo puede hacer. Por eso nosotros tenemos un deber de mantener ese doble salario con la calidad médica que le brindamos. Por eso debemos ahora, con la nueva política de la FAECIT, apoyando financieramente a OSEK, es que realmente ya estamos integrando todo el complejo, digamos decir, de empleados de comercio, la parte gremial, el aporte gremial, aportando al aporte médico y entrelazando uno de los mejores servicios médicos que tiene la sociedad social de Argentina. Y hemos comprado un edificio ahí en la calle Corrientes, donde ustedes han visto acá la solicitada que salió hoy y el tema de la calle Corrientes, donde va a aparecer toda la complejidad médica para desagotar al Sanatorio Sagrado Corazón y emprender ahí uno de los adelantos técnicos más grandes, que es la interconsulta técnica por intermedio de Internet de todo el país. Hoy un muchacho de Mendoza se sienta frente a una cámara, y ahí cuando inauguremos Corrientes, y el médico especialista lo va a interrogar y le va a hacer la consulta desde el punto de vista técnico-quirúrgico. Y va a decir, bueno, véngase para Buenos Aires, lo vamos a buscar en avión, lo vamos a traer a la Argentina, lo vamos a traer a Buenos Aires, le vamos a hacer todo lo que hay que hacerle, pero antes le vamos a hacer el diagnóstico. Y ya no tiene que hacer 2 viajes, porque el médico se va a sentar frente a la cámara con el paciente, con el beneficiario, con el compañero, y le va a decir, le va a investigar cuál es su problema médico. Y también OSEK, a pesar de las grandes dificultades, a pesar de que tenemos a veces localidades en el interior del país donde no hay médicos, Y el tema es que tampoco hay tantos consultorios para atender tantos médicos. ¿Por qué nosotros tenemos en la solicitada de hoy lo ponemos, ¿no? ¿Cuántos consultorios médicos tenemos? ¿Cuántas delegaciones tenemos? Delegaciones, agencias, subagencias. Más de 1.500 personas trabajan en OSEK Interior, en los niveles de atención médica, en los niveles de los consultorios médicos. Y esto evidentemente tiene su costo. Pero a OSEK también dio un beneficio importante en materia financiera. Más de 80 millones de pesos dio como beneficio. E indudablemente está por arrancar uno de los sanatarios más importantes que vamos a hacer
en el Gran Buenos Aires, en la zona oeste, que tiende a extenderse en toda la zona de influencia de esa carretera que pasa por allá por el Gran Buenos Aires. Y vamos a inaugurar un sanatorio de importantísima calidad, en una de las zonas más pobres de la Argentina, en La Matanza. Eso va a ser realmente una gratitud que le debemos a la gente que no tiene hospital casi. Y nosotros le vamos a hacer un sanatorio ahí, en el medio del barro. Ahí vamos a dar la mejor tecnología, la mejor medicina, y las mujeres van a tener los mejores partos y la mejor atención que puedan tener. Entonces, la reforma laboral que hemos discutido, hemos negociado, ¿no? Discutiendo, negociando. Lo digo poniendo el guante y poniendo toda la mano adentro. Y realmente hemos salvado una cosa que en la formación nuestra nos hemos formado en la cuestión sindical. Hemos salvado la estructura sindical. La de Cavallo, Jiménez era peor, porque atacaba el corazón de la cuestión sindical. No había una representación unitaria a lo largo y a lo ancho del país, como hemos salvado ahora. Y que hemos incorporado el blanqueo. Unos dicen, ¿y por qué le vamos a decir, alguna ideología dice, ¿por qué le vamos a perdonar al empresario que haber estado en la ilegalidad hoy puede blanquear sin una multa? Nosotros decimos, desde el punto de vista de lo práctico, ¿qué importa? Lo que importante es empezar a pagar ahora. Tenemos que romper ese esquema que hay en materia previsional. Los gobernadores no pueden pagar los sueldos en sus provincias, no pueden sostener los servicios en sus provincias. Y entonces ellos también negociaron. Lo que pasa es que negociaron el sistema previsional y eso es lo que nosotros vamos a defender de otra manera. Pero lo que hay que buscar, que mucha más gente integre el sistema, porque no hay sistema en el mundo previsional que tenga tanta desocupación y tantos jubilados. Y encima jubilamos a la gente sin trabajar, sin aportes. ¿Y cómo se paga la jubilación? Se paga con los que trabajamos en actividad, aportamos al sistema. Ahora, cuando la relación pasivo y activo es igual, no hay sistema que aguante. Y evidentemente hay que endeudarse. El tema, vuelvo al principio. ¿Hay en el mundo todavía posibilidades de endeudarse? Sí, pero la Argentina tiene que empezar a revisarse a sí mismo. Tiene que empezar a decirse cómo Argentina va a vivir, de qué va a vivir, de las exportaciones. Argentina tiene una estructura económica que no da mucha mano de obra, que es el campo, que es el tema de los granos y la carne. Pero también estuvimos equivocados muchos años con esas retenciones, que falta de inversión. Y Paraguay está exportando más carne que Argentina. Uruguay está exportando más carne que Argentina. Algo nos pasó. No lo vimos, no supimos. Inversiones. Inversiones hay en el mundo, pero inversiones tecnológicas que no hay mano de obra argentina. Por eso en esta reforma laboral también incluimos una participación sindical en los planes de formación profesional. No podemos formar gente para ponerle el tomate en la góndola. Acá viene otra tecnología, acá viene otra forma de comprar y vender. Acá a nosotros también se nos viene encima. Entonces lo que viene tecnológicamente muy adelante de nosotros. Entonces tenemos que formar a la gente que está sin trabajo y sin estudio.
Y entonces la formación profesional se convierte en una inversión importante. Y todos nosotros lo hacemos, ¿eh? Ya hace rato que hacemos inversiones. Lo que pasa es que tenemos que revisar para quién formamos y a qué formamos. El tema de que está en la reforma laboral, que lo hemos incorporado nosotros, la Agencia de Evaluación Médica. Lo vemos en OSEK. Hay muchos médicos que viajan por el mundo, por los congresos, y traen a la Argentina medicamentos que están a prueba, medicamentos que ni el organismo internacional americano los ha aprobado todavía. Y sin embargo, vienen a la Argentina y empiezan a recomendar medicamentos. Y vienen a OSEK a decirnos, denos estos medicamentos. Y estos medicamentos no existen en la Argentina y no están en venta. Solamente hay que tratar de ubicar al médico y decirle, ¿de dónde sacó este medicamento? Del laboratorio americano X. Bueno, pero no lo tenemos nosotros acá. Bueno, ¿qué hace el beneficiario o aquel que tiene la enfermedad? Se presenta a un juez y dice, mire juez, yo estoy afiliado a OSEK y la obra social no tiene este medicamento. Yo pido un amparo para que la obra social me pueda lograr ese medicamento. Y entonces el juez, ¿qué hace? Le dice, sí, déle este medicamento, le ordena a OSEK. Y OSEK dice, ¿a dónde se defiende? La Superintendencia de Salud. Y la Superintendencia de Salud no interviene. Y entonces tenemos que enfrentar al juez. Y el juez dice, mira, a mí no me importa. El señor vino acá, se muere si no le dan el medicamento. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Lo dije anoche, yo acabo de firmar una factura de 800.000 pesos, o sea, en dólares transformados, para un medicamento que todavía no está aprobado por la medicina americana. Y va a llegar a la Argentina para un afiliado de OSEK, que hizo ese reclamo judicial. Bueno, así vivimos, así vivimos. Argentina necesita traer inversiones en infraestructura. Somos de los últimos países del mundo en calidad de infraestructura. No se puede a veces sacar la cosecha porque no tenemos camino, porque vienen camiones y el flete es impresionante. Hoy a veces cuando hablamos de los supermercados que se abastecen con flete y tienen a veces ese costo sideral que le pones a la mercadería, tienen un costo importantísimo. Hoy cuesta más traer una mercadería de Tucumán a la Argentina que darlo en barco hacia cualquier país de Asia. Es así, aunque ustedes no lo crean, es así. Cuesta más el camión trayendo mercadería de Tucumán o de Ushuaia, no hablemos. 2 días en tránsito hasta llegar acá. Y evidentemente esto hay que corregirlo, hay que hacer camino, hay que hacer puertos. También hacemos en barcazas, pero Paraguay tiene una flota de barcazas mucho más importante que la Argentina, teniendo los ríos que tenemos nosotros, tanto el Uruguay como el Paraná. Y sin embargo no lo usamos porque no tenemos plata, porque no supimos verla en su dimensión y en su proyección histórica. Bueno, este desafío lo tenemos ahora. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el tema social está en el filo de esta discusión. ¿Cómo logramos que sacar a la gente de la pobreza? ¿Es una responsabilidad del gobierno o es una responsabilidad nuestra también? Yo creo que blanquear es una responsabilidad de todo el mundo. Y si sale barato, que salga barata, pero al otro mes de ingresado al blanqueo, el compañero tiene protección social, tiene obra social, tiene jubilación, aporta al sistema jubilatorio, tiene salario familiar. Entonces, nosotros tenemos que inducir a que el gobierno tenga éxito en el blanqueo, porque cada compañero que ahí está en negro, evidentemente, también es una cuestión de tipo sindical. Bueno, ojalá que tengamos éxito en ese blanqueo. Ojalá que funcione
el tema de la Agencia de Evaluación Técnica Médica. ¿Por qué? Porque ahí vamos a resolver, antes que vaya a la justicia, con la Superintendencia de Salud, que el médico no recete cualquier cosa en el mundo, que el medicamento esté acá, y que de alguna manera esté aprobado por organismos internacionales, que se pueda traer al país. Entonces, antes de ir a la justicia, tiene que pasar por acá. Y esto lo hicimos en la reforma laboral, lo pusimos en la reforma laboral. Otra cosa que quiero aclarar, porque algunos de las filiales que están acá no tienen personería gremial, pero tienen vida sindical, están protegidas por la federación, tienen la convención colectiva que le dio la federación. Entonces tenemos que estar orgullosos de que tenemos un gremio orgánicamente hecho a la medida de la ley sindical. No puede avanzar el Estado en sacarnos ninguna personería, ni por simplemente inscrita, ni por nada por el estilo. Están protegidas por la Federación Nacional, que tiene su vida interna, que tiene sus estatutos, que tiene sus balances, que tiene sus asambleas, que tiene sus congresos, como lo que acabamos de hacer ahora. Así que nos espera un desafío muy grande. Un desafío que tiene que ver con el mundo de hoy. Esto que estamos discutiendo hoy ya lo discutieron muchos países. Ya ha aparecido en el mundo, no Estados Unidos, que está luchando para que las compañías que se fueron de Estados Unidos a explotar a los países asiáticos vuelvan a Estados Unidos. Y estamos enfrentando en el mundo un nuevo coloso económico, que es el mundo asiático. China, todo lo que tocamos hoy en la Argentina viene de China casi. Y evidentemente no podemos competir con la China porque indudablemente está todo subvencionado, son millones y millones de personas a una producción importante y evidente el costo que tienen no es el mismo del costo argentino. El costo de alimentación es otro, las costumbres son otras. Y el capitalismo se refugia en esos países buscando la mano de obra más barata posible. Y entonces vemos, como a veces, que no solamente China, Indonesia hay que ver lo que es Indonesia, que uno dice acá, pues dice, bueno, ¿dónde está Indonesia? Indonesia está produciendo para el mundo, no está produciendo para Indonesia, está produciendo para el mundo. Y está compitiendo con China. Ya empezó la competencia interoriental y Rusia, que está ahí sobre el Pacífico. Entonces, el tema para la Argentina es un desafío enorme, es un desafío enorme. Claro, el empresario, sobre todo el nuestro, yo siempre digo que le puse en este último pedido del tercer tramo que tenemos en la cláusula gatillo para discutir ahora. El tercer tramo vamos a discutir ahora, empieza la semana que viene, la discusión del último gatillo que tenemos, de la reforma del convenio. Los empresarios de comercio le puse al final, sin salario no hay comercio. Así que los empresarios argentinos de comercio, a veces algunos son conscientes, ahora están tomando un poco más de conciencia, porque le da lo mismo vender importado o nacional. Pero si se dan cuenta que ellos venden en el mercado interno, y si el mercado interno no tiene salario, ellos también se van a ir a la quiebra. Entonces nosotros también tenemos que advertirle a ellos que también tienen que tener una alianza con el sector laboral. El salario es el dinamismo del comercio interno. Esto lo tenemos que aprender e inculcárselo a los empresarios. Cada vez que tenemos un conflicto por un despido, para nosotros es lo más importante, la mano de obra nuestra, es la más importante que tenemos que defender. Lo vamos a lograr a partir de la renovación del nuevo convenio que lo vamos a tener ahora. Pero yo le dije que íbamos a charlar mucho estos temas, quiero transmitirle todas las cosas que pensamos nosotros cada vez que tenemos que definir algún problema.
no está de traer un expediente y definirlo. Uno tiene que tener en la cabeza todo este panorama internacional. ¿A quién vamos a traer para invertir en la Argentina? Puertos, caminos, aeropuertos. Y todo un cambio de mentalidad. El peronismo, que hizo socialmente grande a la Argentina, tiene que revisarse y ver para adentro. ¿Por qué una consigna de un partido pequeño, nacido en la capital federal, que usó una palabra importante, hay que cambiar? Y claramente con eso tuvo una respuesta electoral. ¿Y qué le pasó al peronismo? ¿Está pensando como hace 40 años? ¿O tiene que revisar su condición de líder social en el mundo? Tiene que ver con aquellas doctrinas que fue importante en su época y que evidentemente hoy la justicia social tiene un costo diferente, que lo tenemos que revisar e inculcar también y luchar por ello también. Pero tenemos que saber que Argentina tiene que empezar a vivir de Argentina, que no puede vivir de prestado, que no puede ser que tenga un dólar anclado para la usura financiera. No puede ser que entra el dólar a 1.800, lo convierten en pesos, compran Levac y le da el 28% de interés en dólar anual. También hay que decirle al gobierno, si ese es un método para bajar la inflación, que se apure, porque si no la pobreza va a aumentar. Esto tenemos que empezar a decirlo nosotros, desde esta idea, desde este discurso. No se puede favorecer el sector financiero, porque hay inversiones, sí hay, pero que vienen a la tasa de interés del dólar, a la tasa de interés de los Levac. 28% de interés el dólar. No puede ser. Por un lado, traemos deuda para sostener la estructura de Argentina y pagamos 7-8% de interés anual, y por otro lado pagamos 28% de interés en Levac. Es una discusión que tiene que dar la clase política argentina, la clase de los dirigentes, nos lo tuvimos que dar nosotros. A mí me tocó exponer en la negociación este tema. Si Argentina, y esta es una discusión que también tiene el propio gobierno, porque los radicales que forman parte de Cambiemos también tienen una historia social, porque ellos también tienen su Perón y Irigoyen, y ellos también saben que tienen un compromiso con los trabajadores, y saben muy bien lo que significa pagar esa tasa de interés sin trabajar. Bueno, los he convocado a un gran cambio social, un gran cambio económico, un gran cambio de discutir diferentes. No solamente hay que tener razón histórica para atrás, hay que tener razón para adelante. Y para adelante son los desafíos tecnológicos. Todos tenemos internet, todos sabemos al segundo lo que pasa en el mundo. Todos tenemos que aprender en el mundo de cómo sostenemos una calidad médica para incorporar todos los adelantos tecnológicos que están en el mundo. Cómo hoy un aparato que saca una radiografía dentro de un año no existe más, no sirve más. Y entonces esto lo tenemos, si queremos tener una medicina de vanguardia, tenemos que tener indudablemente incorporada esa tecnología a nuestro patrimonio médico, a nuestro patrimonio humano que tenemos que defender. Yo los invito a hacer una reflexión. Ahora que vamos otra vez a nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de vivir, a pensar que tenemos un desafío muy grande, porque tenemos que sostener la democracia, porque sabemos que esta es una democracia, porque este gobierno tiene que durar lo que tiene que durar, que no podemos agarrar por el atajo del golpe militar, que siempre terminó con los sindicatos.
tenemos que vivir en democracia, tenemos que convivir y negociar. Y también tenemos que aspirar a que el peronismo, en la cual la mayoría de nuestro gremio se inculcó, se hizo y aprendió, tiene que presentarse en sociedad de otra manera. Dejar el pasado atrás, de ver esas fotos que el gobierno usa como grieta, que es un gran error político, la grieta. No podemos dividir los argentinos del pasado y del futuro. Eso no está bien desde el punto de vista político. Pero bueno, si le da resultados políticos, eso tiene una duración muy corta, porque después viene este tema que tienen ahora, cómo enfrentan mayor endeudamiento y cómo discutimos a través de estas reformas laborales, previsionales, de los impuestos, cómo viene la distribución otra vez del ingreso. Y esta va a ser una puja distributiva. Nosotros vamos a defender a los jubilados a muerte. Vamos a defenderlos porque somos los futuros jubilados, porque nos estamos defendiendo nosotros mismos, porque además tenemos una defensa histórica para hacer de ello. Sepan que los empleados de comercio de la Argentina tienen la protección médica de mayor calidad en el mundo. Sepan que en el Sagrado Corazón tenemos una reserva tecnológica y científica de lo más avanzado del mundo. Tenemos la prepaga social más importante del mundo, mejor que otra prepaga. El Sanatorio Sagrado Corazón no tiene que tenerle envidia a ningún sanatorio de prepaga, lo tenemos nosotros. Y vamos a construir otro en la zona oeste. Y vamos a ir al interior con los consultorios que tenemos proyectados en distintas localidades. Y vamos a hacer grande este segundo salario que tenemos en la calidad médica de la Argentina y en el empleado de comercio. Así que yo los invito a repensar, a tratar de que en sus localidades pueda surgir, no digo una nueva, sino un peronismo diferente, que pueda aparecer un líder realmente que enarbole este equilibrio que tiene que tener la política argentina. Que cuando se vaya a la derecha o que cuando se vaya a la izquierda haya un modelo de compensación democrática en la Argentina. Porque si no, entonces el gobierno se puede equivocar y podemos buscar el atajo más corto, y es terminar con la democracia. Para eso nosotros no estamos en la Argentina. Estamos para defender la democracia, la justicia social y la independencia económica. Gracias, muchachos.